Mi bisabuelo Ángel, en 1890, ya hacía vinos aquí. Se hacían vinos para el consumo de casa y para regalar. Él tenía esas viñas. Y hay una etiqueta aquí que dice que estos vinos eran recomendados por varios médicos para enfermos y convalecientes. Luego siguió mi abuelo, el primer Santiago Ruiz, y luego mi padre, que lo hacía al principio como hobby. Con 70 años le dijeron que hacía un vino tan bueno que tenía que seguir haciéndolo. Entonces ya en los años 80 ya empezó a modernizar la bodega. Se iba a Madrid con su botella debajo del brazo y decía que el vino, no solo el de él, sino que los vinos del Rosal y los albariños eran los mejores y que tenía que seguir la gente haciéndolos, y que ayudó mucho. Le llaman el padre del albariño, por eso, porque él era un entusiasta de todo esto. El río Miño desemboca justo ahí en La Guardia, a 4 kilómetros, y la influencia atlántica está en el clima, que no es muy extremo ni de calor ni de frío, y le viene muy bien a los viñedos, ¿no? Aquí se hacen vinos del Rosal, que es mezcla de uvas. Son frescos, afrutados. El vino tiene que ser desde la cepa hasta la copa, siguiendo todos los pasos. Desde que se acaba la vendimia hay que estar cuidando la viña, ¿no? Porque sin una uva muy buena no saldrían los vinos buenos que salen. El vino tiene que tener su tiempo también. Mi padre había una cosa que decía: nuestros vinos son jóvenes, pero no recién nacidos. Siempre lo decía él.